El estructuralismo constituye uno de los reduccionismos más difundidos desde el siglo XX para acá. Sin embargo, no se puede pensar que surgió por vez primera en el siglo XX, ¿no? Porque se pueden rastrear, ¿no?, los antecedentes de los reduccionismos de corte estructuralista desde la antigüedad, ¿no? Incluso en que algunos enfoques, como el de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, cuando Aristóteles, con su visión holista, ¿no?, hablaba de que el todo es más que la suma de las partes, ya estaba en cierta forma insinuando la relación, ¿no?, entre las partes y el todo. Claro que no sería propiamente Aristóteles, pero tal vez algunos que no entenderían bien lo que él planteaba como cualidades emergentes de algunos de los elementos de la estructura, ¿no?, de un fenómeno, que solamente existen cuando se dan en una integralidad, ¿no? Diríamos dialéctica, en un todo, y que separados en sí, cada uno de ellos no tiene, ¿no?, una significación. Algo parecido podríamos encontrar en Averroes, un filósofo árabe que desarrolló su actividad en España, ¿no?, durante el califato de Córdoba, que también, bueno, llamado la izquierda aristotélica, que continuó la visión de, igual que Avicena, de Aristóteles, pero no en la perspectiva deductivista que había hecho la escolástica de Tomás de Aquino y de Samuel Aventura, ¿no? Ahora, aunque haya antecedentes del estructuralismo en la antigüedad, en el medioevo, incluso en el cartesianismo, a partir de, ¿no?, del racionalismo cartesiano, en verdad, el estructuralismo toma su cuerpo a partir del siglo XX, ¿no? Y en eso influyeron muchos científicos y muchos pensadores. Uno de ellos, el lingüista Ferdinand Saussure, otro el matemático Gastón Bachelard, ¿no?, que son los de principios del siglo XX que ya, en cierta forma, sientan precedentes para los enfoques más estructuralistas que tal vez ellos no tanto, pero sus discípulos sí lo desarrollaron. Por ejemplo, ese estructuralismo va a tener mucho vínculo también con posturas empiristas, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en el antropólogo Lévi-Strauss, ¿no?, quien decía, y ahora cito, ¿no?: la investigación para ser legítima debe ceñirse a una pequeña región de fronteras claramente definidas y las comparaciones no podrán ser extendidas más allá del área elegida como objeto de estudio. En efecto, si se carece de una cadena continua de hechos de un mismo tipo que permitan vincular los actos extremos a través de toda una serie de intermediarios, la recurrencia de costumbres o instituciones análogas no puede ser tomada como prueba de contacto. Fin de la cita. Así que aquí se ve en este antropólogo la insistencia, ¿no?, en la reducción del objeto en parámetros cuantitativos muy determinados para poder establecer inferencias lógicas dentro de ese objeto y no fuera o no en vínculo con otros objetos, lo cual le da cierto carácter un poco sesgado, ¿no?, a esa limitación. Ahora, otro elemento que incidió básicamente en el enfoque estructuralista viene del siglo XIX, de la filosofía positivista, ¿no?, en particular de Comte, que ya había establecido cierta relación y, como vimos en el video anterior, en el biologicismo, en el darwinismo social, hay también ya elementos de darle importancia, ¿no?, a la estructura y a las funciones de los organismos vivos, ¿no? Y esto en cierta forma se hereda también, ¿no?, en el estructuralismo del siglo XX. Según Bordon, y ahora cito este investigador, el estructuralismo es un método de investigación, ¿no?, es una cierta formulación de una filosofía de la ciencia, ¿no?, que tiene afinidades con el realismo y con las posiciones del empirismo y del positivismo. Ya hemos dicho que el realismo es algo impreciso, no tiene necesariamente que ser materialista ni idealista, no puede ser cualquier cosa. Continúa la cita: que ha conformado su camino desde la lingüística hacia el criticismo literario y la sociología de la literatura, la teoría estética, las ciencias sociales, pero especialmente en la antropología y el marxismo, y eso nos vamos a detener después. Este pensamiento, sigue la cita, tiene sus antecedentes en numerosas disciplinas, ¿no?
El principal rasgo del método estructuralista consiste en que toma su objeto de una investigación como sistema, importante, es como un sistema, ¿no? De ahí que tenga un vínculo, que es una relación recíproca entre un conjunto de hechos más que un hecho particular considerado de manera aislada. Sus conceptos básicos, dice Piaget, son los de totalidad, autorregulación y transformación. Fin de la cita de Bourdieu. ¿Esto qué quiere decir? Que en cierta medida el enfoque estructuralista tiene nexos con los enfoques sistémicos, ¿no? Con los enfoques holistas también, ¿no? Y también, en cierta forma, con el marxismo, no solamente con el positivismo, ¿no? Y ha tenido en la historia de la ciencia y en la historia de la filosofía muchos elementos que han sido, ¿no?, tomados en consideración, porque si bien es desde la lingüística, sobre todo de las estructuras del lenguaje, ¿no?, en que Saussure va a insistir en las construcciones lingüísticas relacionadas con un sistema ordenado de reglas, y esto se va a trasladar a otros enfoques, no solamente de la lingüística, sino de la sociología, de la economía, de la historia, de la antropología, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no haya otros fermentos anteriores. Por ejemplo, hemos dicho que Pascal ya había dicho mucho antes, y cito: todas las cosas son ayudadas y ayudantes, todas las cosas son mediatas o inmediatas, y todas están ligadas entre sí por un lazo que conecta unas a otras, aún las más alejadas. En esas condiciones considero imposible conocer las partes si no conozco el todo, pero considero imposible conocer el todo si no conozco las partes. Fin de la cita de Pascal. Ya ahí eso demuestra que hay una interacción muy dialéctica, ¿no?, entre las partes y el todo. Y las partes van a ser los elementos, ¿no?, que se considera forman parte, ¿no?, de la estructura, ¿no?, de cualquier fenómeno, de cualquier sistema, ¿no? Por lo tanto, en verdad, una visión estructuralista enfatiza la interrelación e interdependencia, ¿no?, entre las partes y el todo, pero buscando sobre todo la estabilidad del sistema, ¿no? Y en cierta forma su transformación, pero no necesariamente una transformación violenta, sino una transformación gradual. Por eso es que en algunos casos se ha tratado de vincular el enfoque estructuralista con cierta ideología más conservadora, ¿no? Y esto es paradójico, como vamos a ver más adelante, cuando se vincula sobre todo con algunos intérpretes del marxismo, ¿no? Ahora, se concibe que la estructura es el modo en que las partes se conectan, ¿no?, entre sí, en un sistema determinado, ¿no?, a la manera de un esqueleto en el que es fácil distinguir qué es lo accesorio y cuáles son los elementos indispensables, ¿no? Y yo creo que cualquier investigador debe conocer esta perspectiva epistemológica reduccionista para, si quiere asumirla, la puede asumir, pero por lo menos sepa cuáles son sus valores, sus aportes, pero también sus limitaciones, porque quiero decirle que, como todas las formas de reduccionismo, no han sido producto del carácter absurdo del pensamiento científico, sino que han surgido con fundamentos epistemológicos válidos, ¿no? Y por eso, cuando el estructuralismo insiste en determinar cuáles son los elementos esenciales, los elementos determinantes, profundos, lo hace para distinguirlo de lo que son secundarios, superficiales, ¿no? De la interrelación, ¿no?, entre distintos agentes que conforman. No olviden que en la naturaleza, lo mismo que en la sociedad y en el pensamiento, nada está de una forma unidimensionalmente determinado, sino que todo está multifactorialmente determinado y condicionado, ¿no? Mm, algunos variables, vamos a decirlo así, los elementos son determinantes y hay otros que son condicionantes, que son casuales, que son contingentes, mientras que hay otros que son, ¿no?, algo más necesario. Por eso yo creo que en el estructuralismo también hay núcleos racionales, como diría Lenin, referido, ¿no?, a muchas filosofías que han tenido valores, ¿no?, y que han sido necesariamente aportadoras, ¿no?, a la historia del conocimiento humano. Yo creo que el estructuralismo es el resultado, ¿no?, de una cierta tradición racionalista. Yo creo que ahí tiene una gran significación la filosofía de Renato Descartes. ¿Por qué? Porque esa herencia cartesiana, ¿no?, de ver la comprensión matemática de la realidad, ¿no?, por todas esos nexos matemáticos que él trata de establecer, que si queremos verlo también en Galileo, se van a encontrar, ¿no? En primer lugar, tiene un valor. ¿Cuál? Criticar cualquier enfoque irracionalista, ¿no?, o voluntarista,
o incluso teocéntrico, como ya hemos visto, ¿no? O cualquier pretensión atomizadora de la realidad, porque lo que trata de buscar es el nexo estructural, ¿no? Entre los fenómenos que existen, ¿no? Por eso el filósofo español marxista Adolfo Sánchez Vázquez decía, y lo cito: si los hechos no existen aisladamente, sino en la totalidad en que se integran como elementos relaciones, y dependencia, su explicación tiene que darse al nivel del todo del que forman parte, o sea, sistema o estructura. Y esto es lo que subraya frente al todo, a todo tipo de atomismo, el estructuralismo. O sea, el fin de la cita de Sánchez Vázquez. O sea, el estructuralismo es un enfoque que quiere ver el objeto en su integralidad, ¿no? En su visión holista, no reducida, ¿no? A una sumatoria aislada, ¿no? De fenómenos. Y por eso ya, como desde mediados del siglo XIX habíamos visto que se le prestó mucha atención a los estudios biológicos, ¿no? A la correlación entre estructura y función de los órganos, ¿no? En un organismo, ya allá comenzó a aparecer un enfoque estructural funcionalista, porque lo más interesante es que el estructuralismo, si bien hiperboliza la estructura, y el funcionalismo hiperboliza la función, como vamos a ver en otro video. Sin embargo, el enfoque estructural funcional, de una forma u otra, todos lo desarrollamos en nuestras investigaciones. Lo que sucede es que tenemos que tener cuidado, ¿no? En no hiperbolizar ni la estructura ni las funciones para no caer en cualquiera de estos dos tipos, ¿no? De reduccionismo epistemológico. Claro que la estructura orgánica de cualquier organismo vivo y las funciones que desempeñan en cualquier de los órganos de un organismo vivo pueden ser metafóricos para la comprensión de un fenómeno. Pero esto ha llevado a que, trasladado a algunas ciencias sociales, como la economía, la sociología o la antropología, ha llevado a pensar que, por ejemplo, Marx fue estructuralista cuando en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política utiliza esa metáfora, ¿no? De la base económica, ¿no? O estructura y una superestructura jurídica y política, ¿no? Yo creo que es una metáfora válida que Marx utiliza para explicar la relación de las instituciones, ¿no? De la sociedad civil y en nexo con las relaciones de producción y con relación a las fuerzas productivas, pero en ningún modo quiere decir que Marx haya hiperbolizado un enfoque estructuralista. Lo mismo sucede con un sociólogo como Émile Durkheim, este francés, o Max Weber con su Economía y Sociedad, que es otro libro clásico de la sociología, ¿no? Y las teorías económicas. Por lo tanto, muchos intelectuales, científicos, pensadores han de una forma u otra, vamos a decir, coqueteado, ¿no? Con enfoques estructuralistas, pero no quiere decir que sean propiamente ya, ¿no? Estructuralistas. Ahora, ¿qué sucede en el siglo XX? Bueno, que en el siglo XX, sobre todo a partir de la cuarta década del siglo XX, el enfoque estructuralista comenzaría a tomar mucha fuerza en algunos economistas y en algunos sociólogos, con una perspectiva ideológica muy clara para apuntalar, ¿no? La sociedad capitalista sobre bases firmes. Es el caso de Talcott Parsons y de Robert Merton, uno haciendo más énfasis en la estructura, Merton más en las funciones, ¿no? Como veremos en el otro video. Pero también en esa época el estructuralismo va a tomar mucha fuerza en la antropología, en la sociología, y va a irse vinculando también a la psicología de la Gestalt, al psicoanálisis de Lacan, a la crítica literaria de Roland Barthes. Y en la filosofía hay dos autores básicos que son Michel Foucault y Louis Althusser, alumnos directamente, igual que Edgar Morin, de Gastón Bachelard, el gran matemático, ¿no? Francés. Y en cierta forma, estos autores le asimilarían, ¿no? Esta visión estructuralista y durante un tiempo compartirían. Luego, pues lógicamente superarían. Y por eso se habla de un post-estructuralismo, ¿no? En Foucault, en el propio Althusser, en fin. Ahora, lo cierto es que ese análisis estructuralista, como plantea Brand, tomó mucha fuerza en América Latina también, entre los economistas, en el caso de la CEPAL, ¿no? Que consideraban que la causa del desarrollo estaba vinculada a la anatomía, ¿no? De la estructura, ¿no?
de la economía de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y que era necesario cambios cuantitativos en las estructuras de producción y dependencia, y por lo tanto el estructuralismo se metería bastante en los terrenos de la economía, ¿no? Foucault fue uno de los que más influencia tuvo en algunos enfoques en el plano filosófico, pero hubo otros como Maurice Godelier y otros, Valéry Valentin, que veremos que van a tener más énfasis en los terrenos de la economía, ¿no? Ahora, Foucault decía, y cito, hace ya mucho tiempo que los historiadores localizan, describen y analizan estructuras sin haberse preguntado jamás si no dejaban escapar la viva, la frágil, la estremecida historia. La oposición estructura-devenir no es pertinente ni para la definición del campo histórico, ni sin duda para la definición de un método estructural. Es decir, que ahí Foucault comenzó a tomar, ¿no?, distancia en su obra La arqueología del saber del enfoque estructuralista que él inicialmente había compartido, igual que había compartido, lógicamente, un enfoque marxista. Y de cierta forma siempre estuvo presente el marxismo. Foucault incluso decía que él era más marxista a veces, cuando no citaba a Marx, que mucho que lo citaban, ¿no? Ahora, quiero decirle que el estructuralismo provocó irritación en el llamado marxismo soviético, en el marxismo-leninismo que se desarrollaba en los países de Europa Oriental, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice Marcuse, y cito a Marcuse, el marxismo soviético ha asumido el carácter de una ciencia del comportamiento, ¿no? Una behavioral science, ¿no? Y la mayor parte de sus formulaciones teóricas tienen un propósito pragmático e instrumental, sirven para explicar, justificar y alentar y dirigir ciertas acciones y actitudes que constituyen datos reales de tales formulaciones, pero el marxismo soviético pretende ser el verdadero marxismo. Así, fin de la cita. ¿Qué quiere decir con este texto que Marcuse publicó por los años 56 para el marxismo soviético? Que aquel marxismo lo que trataba era de justificar el orden no socialista del socialismo real soviético y abandonaba un poco el arma de la dialéctica en el sentido de la teoría crítica, como la escuela de Frankfurt va a asumir. Por eso es que en cierta medida el marxismo soviético quedó anquilosado, ¿no? Aunque algunos autores se hayan podido, ¿no?, independizar de él. Ahora, en el llamado marxismo occidental, sobre todo el que se desarrolla en Inglaterra, el que se desarrolla en Francia, vemos que hay autores como Althusser, por ejemplo, o Etienne Balibar o Pierre Machery, que incluso se van a plantear, no se definen abiertamente como estructuralistas, ¿no?, sino a veces como un neorracionalismo, ¿no?, como una forma nueva, ¿no?, asumiendo posiciones que rechazaban, ¿no?, del positivismo, pero en cierta forma caían, ¿no?, en algunas de esas posturas, ¿no? Eh, Ese marxismo occidental, como fue bautizado por Merleau-Ponty allá por los inicios de la década del 40, dio lugar a que se hicieran algunos enfoques sobre la propia estructura de la evolución de las ideas de Marx y de Engels, y en eso Althusser fue el clásico que estableció una especie de dicotomía entre las obras tempranas de Marx, los manuscritos económicos y filosóficos del 44, la ideología alemana, ¿no?, la Sagrada Familia, pensando que eran obras más bien ideológicas, no científicas, ¿no?, y que la estructura del pensamiento marxista tenía una ruptura con el capital. Realmente no llegaron a una verdadera comprensión, ¿no?, de que, claro que es, por supuesto, en las horas de juventud de Marx y Engels no hay la elaboración teórica profunda que va a haber posteriormente, pero eso no quiere decir que en uno haya prevalecido más el enfoque ideológico que el enfoque científico. Sin embargo, algunos, como Maurice Godelier, que fue un clásico que trata de desarrollar el estructuralismo en el marxismo, sobre todo trata de encontrar, y dice Godelier, y lo cito, hay que partir de las estructuras, de su relación, de su papel exacto para captar la racionalidad del comportamiento de los individuos. ¿Ven? Pero como ustedes ven, eso es un fin de la cita, un neorracionalismo, ¿no? Ver la racionalidad, claro, claro que los individuos actuamos racionalmente, pero cuidado, que hay elementos también irracionales, volitivos, afectivos, y ese es un defecto del positivismo, pero también del análisis estructuralista. Ahora, hay que tener cuidado porque asumir una postura estructuralista
no quiere decir que ya se asuma una postura materialista o una postura idealista, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Depende de muchos factores que condicionan, como lo podemos ver en el caso de Roland Barthes o como Lucien Sebag, un estudioso de la relación entre marxismo y estructuralismo. Lucien Sebag dice, y cito, en esta perspectiva hemos planteado el problema de las relaciones entre el marxismo y el estructuralismo. El primero entendido como una teoría totalizante del fenómeno social, el segundo como un método adecuado para descubrir la inteligibilidad de los hechos humanos. Es decir, que realmente son muchos los autores que tratan de buscar ese vínculo, ¿no?, entre marxismo, ¿no? Y yo diría que primero es imposible en cualquier tipo de estudio, lo mismo en las ciencias naturales, pero más en las ciencias sociales, evadir de alguna forma el análisis de la estructura, ¿no?, de los componentes de un objeto de la investigación que vamos a, ¿no?, a estudiar. Si lo primero que tenemos que tratar es de describir ese objeto, luego tratar de explicar, ¿no?, los nexos que existen en sus componentes y predecir, pues lógicamente en cierta forma estamos utilizando, ¿no?, enfoques también, ¿no?, estructurales. Pero hay que ser cuidadoso porque a veces esa perspectiva estructuralista puede tender más hacia el estatismo que hacia el dinamismo. ¿Qué quiere decir? No darle tanta importancia al cambio, a la modificación de las estructuras, o ver solamente los cambios de la estructura internamente en el objeto y no en su nexo con otras estructuras, con otros fenómenos similares. Y por eso se acusa en cierta medida que el estructuralismo se limita más a un análisis sincrónico que a un análisis diacrónico, ¿no? Es un análisis de ruptura, ¿no? Esa es la característica que muchos enfoques marxistas después criticaron. El caso de Núñez Tenorio en Venezuela, el caso de Sánchez Vázquez en México, muchos otros, ¿no? Porque, como dice Núñez Tenorio, este filósofo venezolano, en conclusión, pues no hay estructuras estáticas. Las transformaciones son inherentes a las estructuras. Y eso es lo que más se le va, fin de la cita, ¿no? Eso es lo que más se le critica, en cierta forma, ¿no?, al estructuralismo, al hiperbolizar, ¿no?, lo estático, ¿no? No, y lo sincrónico en lugar, ¿no?, de lo diacrónico. Ahora, también yo creo que injustamente algunos, como Henri Lefebvre, insistían en que un enfoque estructuralista era eminentemente conservador en el plano ideológico, ¿no? Y por eso decía, y cito a Lefebvre, poner el acento sobre la estabilidad, sobre la permanencia, es lo opuesto al método marxista. Estos equilibrios solo son provisionales. Las estructuras no son más que momentos del devenir. En esta dirección del pensamiento, Marx va más lejos que Hegel, atado a la constitución de un sistema filosófico y político definido y definitivo. Fin de la cita. Yo creo que ahí se le va la mano un poco, ¿no?, en este caso a Lefebvre, sobre todo en pensar que siempre que se asume una postura estructuralista, ya se asume de entrada una postura conservadora e ideológica de justificación de un orden, ¿no?, determinado. No me parece que no. Ahora, y por eso creo que aunque en el cierto discurso marxista, sobre todo el marxismo occidental, distinto al marxismo soviético, se utilice mucho el término estructura, esto no necesariamente, ¿no?, implica que todos y cada uno de estos filósofos, estos científicos, estos pensadores, porque no todos son filósofos, hay economistas, sociólogos, antropólogos, lingüistas, ¿no?, críticos literarios. El estructuralismo permea todas las ciencias, tanto naturales como en el mundo de la biología, de la física, de la química, ¿no?, como en las ciencias del pensamiento, en la psicología, etcétera, ¿no? Yo no creo que pueda utilizar el término estructura, ya se sea, ¿no?, estructuralista. Todo depende del enfoque, porque si usted va a retrotraerse a la visión de Augusto Comte, cuando hablaba de orden y progreso, claro, progreso dentro del orden, claro que es una posición conservadora, ¿no es así? Ahora, hay otros que ven más dialéctica la transformación, como es el caso del filósofo marxista francés Lucien Goldman, ¿no?, que habla de un estructuralismo genético, un estructuralismo que va a la ruptura de las estructuras hacia una totalidad concreta, ¿no?, inspirándose en las ideas de un filósofo húngaro, György Lukács, que también forma parte de la tradición esa enriquecedora, ¿no?,
del marxismo occidental, sobre todo en su libro Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Lukács decía, y cito, esta concepción dialéctica de la totalidad, que tanto se aleja en apariencia de la realidad inmediata y que construye esa realidad de una manera en apariencia no científica, es de hecho el único método que puede captar y reproducir la realidad en el plano del pensamiento. La totalidad concreta es pues la categoría auténtica de la realidad. Fin de la cita. Cuando hablan de totalidad concreta, están hablando no para oponer a de la totalidad abstracta, de aquella totalidad que Karel Kosik, un filósofo checo que escribió un libro también muy significativo, ¿no? Dialéctica de lo concreto, que bueno, le trajo serios inconvenientes defender su tesis filosófica en la época del estalinismo y por eso fue perseguido, ¿no? En la Unión Soviética y luego en Checoslovaquia. Pero Karel Kosik insiste, y cito, en verdad la totalidad no significa todos los hechos. Totalidad significa realidad como un todo estructurado y dialéctico. Y ahí esto yo insisto, ¿no? Todo estructurado y dialéctico, es decir, no es toda la realidad de manera imprecisa, ¿no? Sigue la cita, en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho, cualquier clase de hecho, cualquier conjunto de hechos. Fin de la cita. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que esta visión no podemos considerarla estructuralista propiamente dicho. Es ver la estructura como un elemento que va incluso a permear otras posturas epistemológicas, otras corrientes, como la epistemología genética de Piaget, que veremos más adelante, ¿no? En otros videos. Y en cierta medida está permeada también por el estructuralismo, ¿no? Pero no se puede decir que sea propiamente, ¿no? Estructuralista. Así que, en cierta forma, el estructuralismo ha permeado, ¿no? Muchas corrientes epistemológicas, filosóficas, pero también científicas, ¿no? Y yo no creo que se deba reducir a una especie de eleatismo moderno, como hace el eleatismo, tomando en cuenta aquellas tesis de Parménides de Elea, ¿no? Y de Zenón de Elea, ¿no? En que se oponían a la dialéctica de Heráclito, insistían en que el ser es y el no ser no es, ¿no? Entonces, experimento yo creo que no es real que haya en el estructuralismo esa visión ontológica absolutizante, ¿no? Del ser inamovible y no dialéctico, no dinámico. Claro que en algunos autores, como el propio Althusser se autocriticó, dijo que había coqueteado más de lo debido, ¿no? Con el lenguaje estructuralista, porque el estructuralismo que se da en Althusser y que se da en Foucault durante los años 50, 60, principios todavía de los 70, hizo que, bueno, era un hecho, ¿no? Por eso el filósofo cubano Fernando Martínez Heredia decía que el interés, y cito, de Foucault por el estructuralismo no representa una manera de alejarse del marxismo. Al contrario, lo entendimos como una vía imprescindible de comunicación y de tránsito a lo que creemos debemos esperar de aquel, ¿no? Del estructuralismo. Y sigue, el pensamiento de Marx y el de Foucault comparten muchas cosas, pero uno es primordial como son los saberes. Ambos son saberes de combate, porque esa es la realidad. Lo mismo el pensamiento de Foucault, que es una crítica a toda la filosofía especulativa y que es una búsqueda del papel del poder detrás de las verdades. Yo creo que es una filosofía militante, como lo es la filosofía de Marx, como es la filosofía de Althusser, que se mantuvo muy activo, ¿no? Apoyando los procesos revolucionarios, procesos, ¿no? De liberación nacional de los países del tercer mundo en particular. Y por eso algunos autores, como la chilena Marta Harnecker, que fue discípula de Althusser, pues también compartió las tesis, ¿no? Del estructuralismo, pero sin hiperbolizar, sin caer, ¿no? En errores como fue común, ¿no? En algunos tipos de interpretaciones de el estructuralismo. De manera que para ir cerrando este reduccionismo epistemológico, se puede decir que ha permeado el estructuralismo casi todas las ciencias naturales y sociales, ¿no? Y de una forma u otra eh, es lógico que haya tenido, ¿no? Esa divulgación, porque en última instancia esta realidad, este mundo que nos rodea, los sistemas en los cuales estamos inmersos todos, interna y externamente, están conformados por estructuras, ¿no? No podemos negar eso.
Una cosa es que usted hiperbolice el papel de esa estructura de manera estática y otra cosa es que lo vea de una forma algo más dinámica, ¿no? Yo creo que el estructuralismo en cierta medida trataba de dar continuidad, ¿no?, a la tradición holista, dialéctica, sistema que ha caracterizado al pensamiento más auténtico, el pensamiento del antiguo hasta nuestro día, ¿no? Pero en ciertos momentos tal vez sobreestimó el papel, ¿no?, de las estructuras. Y cuando se da un desarrollo de las ciencias naturales, sobre todo a partir del siglo XIX, de la biología, de la economía, de la sociología, de la antropología, ahí el papel de los sistemas estructurados van a ocupar mayor atención ahora. Por eso yo creo que un investigador en la actualidad debe conocer cuáles son los presupuestos también del análisis estructural funcional, porque como vamos a ver en un próximo video, lo que hace el análisis funcional es hiperbolizar el otro lado, ¿no?, de esa relación, porque en realidad todas las estructuras están vinculadas también por nexos funcionales. Y si usted hiperboliza el factor funcional en detrimento del estructural, cae en el funcionalismo y por lo tanto está cayendo, ¿no?, en otros. Ahora, usted podrá, si quiere, desconocer, digamos, estos enfoques y tal vez sin darse cuenta esté cayendo en enfoques estructuralistas o en enfoques funcionalistas. Por eso, lo mejor es realmente conocerlos, valorarlos, justipreciarlos, superar cualquier escollo, ¿no?, de reduccionismo estructuralista o funcionalista, como vamos a ver ahora en el próximo video, pero hay que aprender a navegar en las aguas del estructuralismo y del funcionalismo si es que queremos llegar a puertos más seguros, ¿no?, y superar, ¿no?, las epistemologías tradicionales y además tratar de generar enfoques epistemológicos novedosos y enriquecedores. Esa es la función que tenemos que hacer los investigadores. Lo mismo en la filosofía que en las ciencias naturales, técnicas o sociales.